díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad él sabía que se podían velar donde quiera, y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias, de manera que él quedase armado caballero, y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntóle si traía dineros. Respondió Don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto el ventero le dijo que se engañaba, que, puesto caso que en las historias no se escribía, por haberles parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dineros y camisas limpias. No por eso se había de creer que no los trujeron. Y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes, de que tantos libros están llenos y atestados, llevaban bien herradas las bolsas, por lo que les pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase, si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo que luego los socorría, trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o enano con alguna redoma de agua de tal virtud, engustando alguna gota de ella, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si mal alguno hubiesen tenido. Mas que en tanto que esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y de otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse, y cuando sucedía que tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos lo llevaban todo en unas alforjas muy sutiles, que casi no parecían, a las ancas del caballo, como que en otra cosa de más importancia, porque, no siendo por ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por esto le daba por consejo, pues aún se les podía mandar como a su ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí en adelante sin dineros y sin las prevenciones referidas, y que vería de cuán bien se hallaba con ellas cuando menos se pensase. Prometióle Don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba. Y recogiéndolas, Don Quijote todas las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba y, embranzando su adarga, asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila. Y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la ventana la locura de su huésped, la vela de las armas y el armazón de caballería que esperaba, admirándose de tan extraño género de locura, y fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron que, con sosegado ademán, unas veces se paseaba, otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas, sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna, que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuanto el noble caballero hacía era bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaba en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de Don Quijote, que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo: «Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás ciñó espada. Mira lo que haces, y no las toques, que si no quieres dejar la vida, en pago de tu atrevimiento». No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara porque fuera a curarse en salud. Antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual, visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo, y puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora, Dulcinea dijo: «Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a vuestro avasallado pecho se le ofrece. No me desfallezca en este primer trance vuestro favor y amparo». Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella un gran golpe al arriero en la cabeza, que le derribó en el suelo tan maltrecho que si segundara con otro no tuviera necesidad de maestro que le curara.
Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos, y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin hablar Don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adarga y alzó otra vez la lanza. Y sin hacerla pedazos, hizo más de 3 la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por 4. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto Don Quijote, embrazó su adarga, y puesta mano a su espada, dijo: «Oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo». Con esto cobró a su parecer tanto ánimo que, si le costarían todos los arrieros del mundo, no volvería el pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales lo vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual, lo mejor que podía, se reparaba con su adarga, y no se osaba a parar de la pila por no desamparar las armas. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho cómo era de loco, y que por loco se libraría aunque los matasen a todos. También Don Quijote, que las daba a sus mayores, llamándolos de alevos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y mal nacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros, y si él hubiera recibido la orden de caballería, que él diera a entender su alevosía. «Pero de vosotros, suez y baja canalla, no hago caso alguno. Tirad, llegad, venid y ofrecedme, en cuanto pudierais, que vosotros veréis el pago que lleváis en vuestra sandez y demasía». Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor en los que le acometían, y así por esto como por las persuasiones del ventero le dejaron de tirar, y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas, con la misma quietud y sosiego que primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese. Y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho, que en aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria, que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescozada y con el espaldarazo, según él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar de las armas, que con solas 2 horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de 4. Todo se lo creyó Don Quijote, y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque, si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él le mandase, a quien por su aspecto dejaría. Advertido y medroso desto el castellano, trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho y con las 2 ya dichas doncellas, se vino donde Don Quijote estaba, al cual mandó hincarle rodillas, y leyendo en su manual, como decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe, y tras él, con su mesma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba: «Deus faga vosa mercé moi venturoso cabaleiro e lle dé aventura en lides». Don Quixote preguntoulle como se chamaba, porque el soubese de alí adiante a quen quedaba obrigado pola mercé recibida, porque pensaba darlle algunha parte da honra que alcanzase polo valor do seu brazo. Ela respondeu con moita humildade que lle chamaban a Tolosa, e que era filla dun remendón natural de Toledo que vivía nas tendiñas de Sancho Bienaya, e que en calquera lugar que ela estivese serviríao e teríao por señor. Don Quixote replicoulle que polo seu amor lle fixese mercé que de alí en diante se puxese don e se chamase Dona Tolosa. Ela prometeullo, e a outra calzoulle a espora, coa cal lle pasou case o mesmo coloquio que coa da espada. Preguntoulle o seu nome e dixo que lle chamaban a Muiñeira e que era filla dun honrado muiñeiro de Antequera. A cal tamén rogou Don Quixote que se puxese don e se chamase Dona Muiñeira, ofrecéndolle novos servizos e mercés. Feitas pois de galope e a presa as ata alí nunca vistas cerimonias, non viu a hora Don Quixote de verse a cabalo e saír buscando as aventuras, e enselando logo a Rocinante, subiu nel e abrazando o seu hospedeiro,
díxolle cousas tan extrañas, agradecéndolle a mercé de armar o cabaleiro, que non é posible acertar a referilas. O vendeiro, por velo xa fora da venda, con non menos retóricas, aínda que con máis breves palabras, respondeu as súas, e sen pedirlle o pago da pousada, deixouno ir en boa hora.